Mi primera experiencia con parálisis del sueño sucedió cuando yo tenía 9 años, en la noche en que mis padres me llevaron al Festival Cultural de Mazatlán como recompensa por mis buenas notas. Aún me acuerdo del aroma de camarón grellado y del sonido de las marimbas en la Plaza Machado. Volvimos tarde para casa, en nuestro pequeño departamento próximo a la zona dorada, y mi madre me puso directamente en la cama, sin siquiera dejarme admirar la luna llena que iluminaba el mar de Cortés a través de mi ventana. Fue por vuelta de las 3 de la mañana cuando desperté. Los números fluorescentes de mi reloj brillaban en lo oscuro. No conseguía sentir nada, ni el tejido de mi camisola contra mi piel, ni el calor de mi almohada debajo de la cabeza. Era como si mi cuerpo estuviera allá, pero al mismo tiempo no estuviera. Mis piernas y brazos parecían presos por corrientes invisibles, inmovilizados por un peso que no conseguía ver. Intenté gritar, llamar a mis padres, pero mi voz se quedó presa en la garganta. Lo máximo que conseguí producir fue un gemido flaco, parecido con el mugido distante de las ballenas que a veces escuchamos en la bahía durante el invierno. Por un instante creí estar muerta, que aquella sensación de conciencia presa en un cuerpo inmóvil era lo que sucedía después de la muerte. Imaginé estar en uno de los coloridos ataúdes de Día de los Muertos, consciente pero incapaz de avisar a cualquier persona que aún estaba viva. Mi miedo disminuyó cuando sentí mi corazón latiendo fuerte en el pecho, reaccionando a mi casi ataque de pánico. Percibí también mi respiración, que desaceleró conforme el terror inicial pasó. Comencé a calmarme, pensando que tal vez fuera apenas un sueño extraño. Fue entonces que lo vi por la primera vez, el Sombra Larga, agazapado en la esquina del cuarto, próximo a mi peinadora de madera oscura. Sus 2 enormes ojos anaranjados brillaban en la oscuridad como las luces de los barcos de pesca que pontilan el horizonte nocturno de Mazatlán. Su rostro parecía una máscara de papel maché, como las que vemos en las celebraciones locales, blanca, sin expresión, sin boca o nariz, apenas aquellos 2 ojos hipnotizantes que recordaban la puesta del sol sobre el Pacífico. Cuando se levantó, su cuerpo se desdobló como las velas de los catamaráns de la marina, alargándose hasta su cabeza tocar el techo. Tuvo que inclinar el pescuezo para frente, ya que era más alto que mi pequeño cuarto. Su largo torso negro estaba cubierto por símbolos centelleantes que reflejaban naranja a la luz de sus ojos brillantes. Símbolos que me recordaban los petroglifos indígenas que estudiamos en la escuela. Se sustentaba en 2 piernas flacas como los mangues secos que crecen en las zonas húmedas al norte de la ciudad. No hacía barullo al moverse. Parecía flotar mientras se aproximaba de mi cama. Sus brazos largos y flacos se extendieron en mi dirección mientras yo gemía a través de los labios paralizados. No conseguía gritar, aunque quisiera mucho. Sus dedos alongados, puntiagudos como espinas de cacto, tocaron mis pálpebras, presionándolas suavemente para cerrarlas. Me acuerdo de sus dedos tener una sensación fresca, como la brisa marina de la madrugada. Aunque las puntas de sus dedos parecieran afiladas, su toque era gentil. Obedecí, convenciéndome de que era apenas un sueño. Aunque no fuera, la oscuridad por detrás de mis pálpebras era más reconfortante que mirar para aquellos ojos penetrantes en su rostro sin feiciones. Cerré los ojos, deseando que fuera un sueño, forzándome a creer que era. Desperté en la mañana siguiente, felizmente capaz de moverme, andar y hablar. Expliqué lo que vi a mis padres, que concordaron que fue un sueño.
Mi madre sugirió que tal vez alguna de las leyendas locales contadas en el festival me hubiera asustado, pero ni mi padre ni yo creímos en eso. Para confirmar, mi padre pidió que yo diseñara lo que había visto. Mientras diseñaba, acabé mi lápiz de color preta y tuve que terminar sus piernas con el próximo color más oscuro que tenía, un tono de marrón avermellado como el de las rocas del Cerro del Crestón. Fue así que mi demonio de la parálisis del sueño acabó con el nombre de El Sombra Larga. La Sombra Larga. Tener dado a él un nombre ayudó a disminuir el miedo de ir para la cama en la noche siguiente. Mi padre hasta fingió procurarlo por el cuarto, llamando por el Sombra Larga como si estuviera llamando uno de los cachorros de calle que frecuentemente alimentábamos en la playa. Eso me hizo reír, y toda la experiencia pareció más divertida que aterradora. Pero una vez que apagaron la luz y me dejaron sola, sentí el pavor volviendo. La oscuridad es más pesada cuando se espera encontrar algo acechando en las sombras. No sé por cuánto tiempo procuré, pero eventualmente adormecí. En las semanas siguientes, busqué el Sombra Larga todas las noches antes de dormir. Aun cuando iba a fiestas del pijama en la casa de amigos, hacía una verificación rápida, caso él me hubiera seguido. Con el tiempo, mis buscas se tornaron menos frecuentes. Fue algunos meses después, en la noche anterior a mi primer día en la quinta serie, cuando desperté con el Sombra Larga debruçado sobre mi cama, su rostro vacío a centímetros del mío. Un grito preso en mi garganta salió como el sonido de aire escapando de un balón de fiesta. Percibí que él sujetaba un pedazo de papel en sus dedos flacos, amasado en los bordes y rasgado. Era un diseño de mí, una mancha rosa con puntos azules para los ojos y una sonrisa roja desajeitada, con líneas flacas para brazos y piernas. Yo estaba echada sobre un rectángulo azul que representaba mi cama. No conseguí responder ni moverme para darle una respuesta. Aún así, él pareció entender mi intención, porque puso el diseño debajo de mi almohada antes de cerrar mis ojos nuevamente. Cuando desperté por la mañana, me levanté de un salto y tiré mi almohada para fuera de la cama. Mi corazón saltó para la garganta cuando encontré el diseño. No había sido un sueño. Él era real. Fui para mi escribanía y comencé a diseñar para él, comenzando con su rostro y ojos, intentando capturar el máximo de detalles que conseguía recordar. Había olvidado completamente del primer día de clase hasta que mi madre abrió mi puerta y me encontró aún de pijama. Terminé mi diseño durante el recreo en aquel día, usando mi nuevo conjunto de lápices de color que gané con mis materiales escolares. Esta vez, di a él calzas azules, imaginando que él gustaría de verse vistiendo jeans como los pescadores del puerto. Escribí su nombre, El Sombra Larga, en la parte inferior del diseño, e hice una cariña feliz al lado, esperando que él gustara del apodo. Volteé el papel para escribir un mensaje en el verso. Quería hacer preguntas, pero no quería irritarlo, ya que él me visitaba cuando yo estaba más vulnerable. Escribí mi carta en un papel separado antes de copiarla para el verso de mi diseño. En ella, pregunté su nombre verdadero, su edad, si él frecuentaba alguna escuela, por qué visitaba mi cuarto, por qué yo no conseguía moverme cuando él aparecía. Comenté que él parecía aterrador, pero también parecía gentil y que esperaba que pudiéramos ser amigos. Puse el diseño sobre mi almohada en aquella noche, ahora ansiosa para verlo, en vez de temiendo su reaparecimiento. Pero como de la última vez, él no retornó en el día siguiente, ni en el otro.
Los días se transformaron en semanas, y toda mañana yo encontraba el diseño aún debajo de la almohada, del jeito que lo había dejado en la noche anterior. Fue solamente durante las vacaciones de Semana Santa que lo vi nuevamente. Mis ojos se abrieron cuando la luz de la mañana entraba por las frestas de la persiana. Su cuerpo no parecía diferente a la luz del día. En verdad, su piel negra parecía aún más oscura, absorbiendo los rayos del sol sin reflejar nada. Sus ojos parecían más largos que antes. Si él tuviera una boca, yo imaginaría que estuviera sonriendo. En sus dedos esguíos estaba el diseño que hice para él. Él volteó el diseño para el lado con mi carta. Explicó que no tenía un nombre que yo pudiera pronunciar, pero que estaba feliz por yo llamarlo de El Sombra Larga. Cuanto a su edad, él existía fuera de la construcción del tiempo, por lo tanto era atemporal. No frecuentaba escuela, ni sabía lo que era escuela. Y cuanto al motivo de sus visitas, él venía para alimentarse de la energía de mi alma. Mi respiración aceleró y un gemido abafado salió por mis dientes. Quería correr, quería huir de él, pero estaba presa, incapaz de moverme. Él percibió mi desconforto y tentó calmarme, acariciando mi testa. En mi mente, él me hizo visualizar el océano Pacífico que baña Mazatlán. Parecía vasto, casi ilimitado mientras yo miraba para la agua azul esverdeada, sin tierra visible del otro lado. Las ondas quebraban en mis pies. Sentí el olor de sal y oí el grito de las gaivotas. Mi alma era como aquel océano, vasto, sin límites, indefinible por palabras que yo pudiera comprender. Él tomaba apenas un pequeño gole, un único copo de agua de un vasto océano. No era alguien que pudiera consumir un océano entero. Nubes oscuras se formaron sobre la agua mientras yo observaba las ondas de cristas blancas. Las nubes desencadearon una fuerte lluvia, tornando el horizonte cincento mientras la agua caía del cielo sobre el océano. Así como la lluvia cae sobre el océano, mi alma podía reabastecerse mucho más de lo que él podría consumir, ni siquiera en 1000 años. Eso me hizo sentir mejor. En la playa de mi visión mental, asentí. En mi cuarto, él asintió de vuelta. Cuanto a mi última pregunta, ¿por qué yo no conseguía moverme? Estábamos encontrándonos en un punto fuera de mi tiempo, donde mi mundo y lo de él se tocaban. Mi cuerpo físico no podía moverse allá, pero si yo persistiera, podría aprender a hablar con él usando mi mente, y él respondería a mis preguntas a cambio de mis diseños. Yo podría diseñar lo que quisiera. Él quería conocer más de mi mundo. En mi mente, asentí nuevamente. Él presionó las puntas de los dedos en mis pálpebras nuevamente, cerrándolas. En la visión de mi mente, yo aún estaba en la playa, pero el sol estaba poniéndose y ninguna estrella era visible a través de la lluvia. Volví a dormir con el sonido de la lluvia cayendo. En la mañana siguiente, pedí a mis padres un cuaderno de diseño y lápices coloridos. Ellos intentaron hacerme esperar hasta el Día de los Niños, pero como yo pasaba la mayor parte de las tardes y fines de semana diseñando en mi cuarto, mi padre me dejó abrir uno de mis presentes una semana antes. Un cuaderno de diseño con 100 páginas y un conjunto de 50 lápices coloridos. Comencé diseñando el resto de mi familia: mamá, papá, mi hermano pequeño Miguel, nuestro gato Chispa y, aunque hubiera muerto, nuestro cachorro Churro. Enseguida, diseñé nuestra casa, después nuestro coche, después mi escuela. Continué diseñando todo que conseguía pensar. Las playas de Mazatlán, el famoso farol en el topo del Cerro del Crestón,
los coloridos barcos de pesca, las islas a lo lejos, los vendedores de cocos en la playa, hasta que mi cuaderno de diseño quedó lleno. Usé mi mesada para comprar más cuadernos para continuar diseñando. Aperfeiçoé mi técnica, rehaciendo mis primeros diseños con más detalles. Mis reflexiones consideraron sus palabras. No soy alguien que podría consumir un océano entero. Quería preguntar a él si existían aquellos que podrían, pero no tenía certeza si quería saber sobre tales cosas. El Sombra Larga no volvió hasta mi primer año del bachillerato, en la preparatoria Mazatlán. Para él, era como si ningún tiempo hubiera pasado. Leí sobre sueños lúcidos en el periodo entre sus visitas, para que cuando él retornara, yo estuviera más capaz de hablar con él. Él sujetaba mi libro en sus manos, foliando mis diseños, admirando el refinamiento aumentado de mis habilidades artísticas. Yo había prenchido una docena de bloques de diseño y evoluido de lápices simples para acuarelas, retratando los colores vibrantes de Mazatlán en toda su gloria. Su mayor sorpresa fue cuando, tras él elogiar mis diseños, hablé con él. Agradecí, viendo las palabras en mi mente mientras las pronunciaba mentalmente. Si él pudiera expresar sorpresa, sus ojos la mostraron. Él comentó que yo había estado muy ocupada y preguntó si yo tenía alguna pregunta que gustaría de hacer. Dudé, pero finalmente formé las palabras en mi mente. Pregunté si existían criaturas que pudieran consumir un océano entero. Él no respondió inmediatamente, lo que me hizo pensar que yo no había preguntado correctamente. Cuando comencé a preguntar una segunda vez, él puso un dedo en mis labios como si me pidiera silencio. Explicó que existían sí tales seres. Ellos eran conocidos como los devoradores. Ellos eran capaces de consumir almas enteras, vaciándolas completamente, dejándolas secas y estériles. Yo no debería temerlos, pero también no debería provocarlos. Sus ojos curvaron para abajo, como si preocupados o con miedo. Pregunté cómo ellos se parecían. En mi mente, mis visiones fueron prenchidas con imágenes de criaturas terribles y grandiosas, arañas más altas que el Cerro del Crestón, en piernas flacas y largas hechas de sombra y humo, monstruos tentaculados en los mares erguendo ballenas ceniza como si fueran juguetes, rasgándolas en pedazos con sus picos curvos y quitinosos, criaturas voladoras enormes y aterradoras que derrumbaban palmeiras y manguesáis con el batido de sus alas membranosas. El Sombra Larga dijo que me mostró apenas porque yo pregunté, pero que era mejor no habláramos o pensáramos sobre ellos. Era mejor dejarlos en paz. Asentí mentalmente. Él se inclinó para frente y presionó su rostro de placa contra mi testa, como si me diera un beso, lo que era extraño, ya que él no tenía boca. Entonces, como de costumbre, cerró mis ojos y volví a dormir. Mi vida tomó un rumbo negativo durante los últimos años del bachillerato. Mi padre perdió el empleo en el resort turístico donde trabajaba, y cuando la busca por un nuevo empleo se arrastró, él recurrió a la bebida para lidiar con su fracaso. No era abusivo, pero también no era agradable estar cerca de él. En los meses siguientes, mis padres silenciaban sus discusiones cuando yo entraba en la sala, recibiéndome con sonrisas como si nada estuviera errado. Eso duró hasta el día en que llegué de la escuela y los encontré peleando por causa de una notificación de despejo. Nos mudamos en un fin de semana de nuestro departamento cerca de la zona dorada, para un lugar apretado y abafado en el centro antiguo de la ciudad. Internalicé mis sentimientos durante ese periodo. Me alejé de mis amigos y de las actividades escolares.
excepto el club de arte, el único que aún podíamos pagar. Veía a mis amigos dirigiendo para la escuela y saliendo mientras yo pegaba el autobús, lejos demasiado para juntarme a ellos. Mis gustos también comenzaron a cambiar. Salieron las canciones alegres de las bandas de música norteña y entraron el heavy metal y el rock gótico. Mis ropas y maquillaje quedaron más oscuras, más camisetas y sayas pretas con delineador preto y esmalte de uña preto. Mamá llamaba eso de mi fase gótica, no que ella entendiera. Mis diseños también se tornaron más sombríos. Pasé de lápices coloridos para carbón, diseñando caveiras y escenarios semejantes a los altares de Día de los Muertos, mientras mi pasión por diseñar las playas y barcos coloridos de Mazatlán disminuía. También diseñé los devoradores, en grande detalle, exactamente como los recordaba en el ojo de mi mente. El Sombra Larga me visitó nuevamente un mes después de nos mudarnos para el departamento. Él parecía más a la voluntad en mi cuarto de pósteres oscuros y bandas de metal que en mi cuarto anterior. Sus ojos estaban más flacos, no el naranja vibrante como antes. Él me encaró mientras yo estaba echada en la cama, incapaz de moverme. Se movió a centímetros de mi rostro mientras yo oía sus palabras en mi mente. Mi alma tenía un gusto diferente ahora. Él no habló de mis diseños. Quedé preocupada que él pudiera mencionar, especialmente porque yo había diseñado los devoradores. No apenas los diseñado, mas pensado en ellos y en el tipo de daño que podrían causar si despertaran. Él parecía triste por mí, aunque leer su expresión fuera difícil sin un rostro. Acarició mi testa como antes, pero no cerró mis ojos antes de partir como acostumbraba a hacer. Mi vida continuó su camino espiral como un foguete con una vara quebrada. Mis padres no conversaban además de breves diálogos sobre cuáles cuentas pagar y cuáles ignorar. Cada noche, papá desaparecía en una botella mientras mamá desaparecía online para conversar con un amigo de Facebook que conocía desde el colegio. El problema con el fondo del pozo es que muchas veces es un disfraz para un alzapão que te lleva a una profundidad aún más baja de lo que usted pensaba ser posible. El primero fondo vino cuando mi padre murió. Dirigió para fuera de la carretera, en la curva peligrosa de la carretera costeira, con una botella vacía de tequila en el banco del pasajero. Lloré, pero parecía vacío. Yo me sentía vacía. Aun cuando mamá tentó abrazarme, no sentí nada dentro, ni tristeza, ni culpa, nada. Desaparecí en mis cuadernos de diseño, diseñando imágenes aún más sombrías y perturbadoras. Muerte, desmembramiento, disecaciones vividamente precisas de los animales fofos que yo acostumbraba a gustar de diseñar. Mis amigos no hablaban más conmigo, lo que era bueno porque yo también no quería más hablar con ellos. Encontré personas para salir, no amigos, mas personas que podían darme acceso a momentos de euforia inducida químicamente para olvidar la vida por un tiempo. Así, el alzapão se abrió, llevándome a un nuevo fondo del pozo de dependencia química. Una cosa que yo tenía en común con mi padre, mas en vez de caer en una botella, caí en una jeringa. Robé dinero de la bolsa de mi madre para alimentar mis vicios, no que ella notase. Ella estaba ocupada con su viejo amigo de Facebook, que había pasado de conocido online para compañero de dormida nocturna. Continué diseñando, prenchiendo cuadernos enteros con las imágenes sombrías que reflejaban mi visión sombría de la vida. Los devoradores eran temas prevalentes durante ese periodo de mi vida. Yo los diseñaba devorando la humanidad, arrancando carne de los huesos con sus dientes irregulares por detrás de los labios de humo.
Llegué en casa una noche y encontré a mi madre y su nuevo amigo en medio de una pelea. Era diferente de las peleas de ella con mi padre, más violenta, más física. Cuando él levantó la mano para mí por tentar intervenir, decidí que era hora de huir. Salí de casa, pegando carona con cualquier persona con ruedas que yo pudiera soportar por cortos periodos. Mi preferencia era por aquellos con acceso a la liberación química que yo deseaba. Cuanto más yo pudiera entorpecer, más yo podría escapar. Descubrí que ciertas combinaciones de drogas tenían efectos semejantes a la parálisis del sueño, donde la capacidad de mi mente de controlar las acciones de mi cuerpo quedaba rompida. En esos momentos de parálisis entorpecida, veía el sombra larga observándome de lejos mientras yo amortecía el dolor. Vi también lo que percibía como los devoradores, pero ellos no estaban escondiéndose en las sombras como el sombra larga hacía. Ellos eran las sombras. Llamé por ellos también, pues en esos momentos yo no quería nada además de ser vaciada, un vacío tan oscuro que ningún dolor podría penetrarlo. Cuando no respondieron, llamé por el sombra larga, pero él desaparecía toda vez. Tal vez fuera apenas una alucinación inducida por drogas. Overdose nunca fue mi intención. Yo estaba forzando demasiado, intentando encontrar la borda del vacío después de sentirme tan baja, procurando por algo extra para filtrar el ruido de fondo. Fui lejos demasiado, dando a mí misma una dosis casi letal. En un momento, estaba echada al lado de extraños en un colchón manchado en un almacén abandonado cerca del puerto. Entonces vino el impulso inicial de éxtasis eufórico, y después, nada. Quienquiera que estuviera conmigo en la época, me dejó en la calzada enfrente al Hospital General, tornándome problema de otra persona. Este fue mi momento de fondo del pozo, aunque en la época pareciese más una caída libre. Pasé 3 semanas en coma. Estaba consciente de mi entorno y podía oír los médicos y enfermeras mientras verificaban mis señales vitales y cuidaban de mi limpieza y mantenimiento, pero no conseguía moverme o hablar. Al final de mi 3ª semana en la UTI con un respirador, miré para arriba y encontré el sombra larga pairando sobre mí, sus ojos redondos anaranjados penetrando a través de la oscuridad. En mi mente estaba al lado de él, en pie en medio de un vasto desierto de sal. El suelo estaba rachado y seco en un patrón hexagonal que se extendía en todas las direcciones, como las salinas que quedan al norte de Mazatlán. Esta era mi alma ahora. No había más nada para beber. Oí el bipe de mi monitor cardíaco de vuelta a mi cuarto de hospital acelerar mientras el miedo entraba en mi mente. Yo llamé a los devoradores, confesé. Pedí que vinieran. Ellos me vaciaron mi alma. No, mi niña, usted hizo eso. Usted no reabasteció, apenas consumió. Y ahora nada resta. Caí de rodillas en medio de la sal mientras sentía un ruido profundo dentro del hueco vacío de mi estómago. Me incliné para frente sobre mis brazos, pero no eran más mis brazos. Eran negros como breu y vacíos. Podía sentirlos, pero cuando miraba para ellos, eran vacíos de humo y sombra. Levanté sobre mis piernas, pero no eran más mis piernas. La oscuridad rodopió por mi torso y descendió por mis brazos. El vacío dentro de mí consumió todo mi cuerpo hasta que apenas mi cabeza permaneció. ¿Lo que está sucediendo conmigo? Oí un estalo cuando mis brazos y piernas se dividieron, formando 8 piernas flacas y negras como las de una araña. Caí sobre ellas, incapaz de sustentarme. El sombra larga se deslizó para abajo enfrente de mi rostro,
sus ojos a centímetros de los míos. Como yo te dije, niña, apenas los devoradores tienen la capacidad de consumir un océano entero de una alma. Ese es su destino. Es eso que usted se tornará. De vuelta al cuarto, mi monitor cardíaco cayó para una línea plana. Sentí la oscuridad fría subir por mi pescuezo hasta mi cabeza mientras el vacío me consumía. Estaba consciente de las enfermeras y médicos aglomerados alrededor de mi cuerpo, preparando el desfibrilador, pero todo que sentí fue el frío consumiéndome lo que restaba de mí. «Ayúdame», imploré. «Por favor». Mi cuerpo físico sacudió con los desfibriladores, pero no sentí nada. Apenas el frío oscuro. Una aguja inyectada en mi vena mientras recargaban para otro estouro de electricidad. Aún no sentí nada. Apenas frío, apenas oscuridad, apenas el vasto vacío de la nada. El sombra larga inclinó la cabeza mientras miraba a través de sus ojos anaranjados sin parpadear. Se inclinó para frente, presionando su rostro de placa en mi testa. Sentí una vibración contra mi piel, seguida por la sensación de hormigueo del calor retornando. La oscuridad recuó de vuelta por mis brazos y piernas. Mientras se alejaba, el anaranjado en sus ojos había disminuido. Un presente para la niña que me diseñó calzas azules. Una lágrima se formó en mi ojo, roló por mi bocacha y cayó en el paisaje seco abajo. Antes que yo pudiera decir cualquier cosa, un choque electrónico recorrió mi cuerpo, alejándome de la extensión plana de sal y llevándome de vuelta a mi cuarto de hospital. El ritmo sinusal de mi monitor cardíaco volvió a lo normal. Sentí el hielo frío del uso del desfibrilador contra mi pecho. Me acuerdo de apretar la mano de una de las enfermeras, que sonrió para mí. Lloré, pero fue diferente de antes. Sentí el dolor que hacía mucho estaba evitando, mas sentí algo más también. Me sentí grata y sentí un senso de esperanza que no conocía hacía mucho tiempo. Fue un largo camino de vuelta de la oscuridad, mas la cosa sobre el camino para la recuperación es que, como un camino, él lleva a un destino. Después de años de deriva sin rumbo en dirección al vacío, tener un destino fue un primer paso importante para encontrar el amor propio. Reconecté conmigo, madre, que estaba luchando con su propia forma de oscuridad. Nos apoyamos una en la otra, conversando y haciendo terapia mientras trabajábamos en los problemas que nos alejaron. Tras mi alta del hospital, volví para casa con ella. Su amigo de Facebook hacía mucho tiempo había ido, aunque conseguí mi certificado equivalente al bachillerato y usé mis muchos cuadernos de diseño como portafolio para conseguir un trabajo en un estudio de tatuaje en la Avenida del Mar. Estoy limpia hace 4 años ahora, y es bueno sonreír nuevamente. Aún prefiero rock a cualquier música tropical, y mis tatuajes y bijuterias tienen más caveiras que cueliños fofos. Pero eso es todo en la superficie. No anhelo más que la oscuridad me consuma. Frecuentemente pienso en la visión con el sombra larga en el desierto de sal en aquella noche en el hospital. No lo vi desde aquella noche, y muchas veces me pregunto sobre el estado de mi alma desde aquel día. ¿Ella se reabasteció, o aún es la tierra árida y estéril que él me llevó en aquella noche? Ayer por la noche, por vuelta de las 3 de la mañana, finalmente obtuve mi respuesta. Desperté con un peso en el pecho, en los brazos y piernas. Al principio, sentí el miedo apoderándose de mí, muy parecido con la primera vez que experimenté aquella sensación. Mas entonces, en la esquina oscura de mi cuarto,
Vi ojos anaranjados brillantes encarándome de las sombras. A pesar de la parálisis del sueño, no pude evitar una sonrisa cuando oí su voz resonando en mi mente. Niña, su alma tiene un gusto mucho mejor ahora. Los ojos de El Sombra Larga parecían menos amenazadores, casi acogedores mientras flotaba hasta mi cama. La vibración de su presencia era diferente, no más cargada con la sensación de vacío que yo sentí durante mis años más sombríos, sino con algo que podría casi llamar de calor. A través de nuestra conexión mental, me mostró una visión de mi alma. No era más el desierto de sal estéril de antes. Ahora era una bahía tropical, con aguas cristalinas reflejando el cielo azul. Manguesáis crecían en las márgenes, llenos de vida. Pájaros coloridos volaban entre sus ramas. El aire olía a sal y vida. Allá, sobre la superficie tranquila, nadaban filhotes de tortugas marinas, iniciando su vida. Pequeños peces plateados se deslizaban en cardumes que brillaban como monedas sobre el sol. Estrellas del mar salpicaban el fondo arenoso con manchas de color. Hasta incluso las aguas vivas, con sus tentáculos venenosos, parecían danzar graciosamente en este nuevo mar que era mi alma. Conversamos hasta el amanecer, yo con mi mente, él con su voz profunda que resonaba dentro de mí. Conté a él sobre mis tatuajes, mis sueños de tornarme una artista respetada, mis planes de abrir mi propio estudio un día. Hablé sobre cómo ayudé a mi madre a encontrar un nuevo empleo como recepcionista en uno de los hoteles a la orilla del mar, y cómo, juntas, estábamos reconstruyendo nuestra pequeña familia. El Sombra Larga oyó, como siempre hizo, absorbiendo cada palabra como tomaba pequeños goles de mi alma. Mas esta vez, parecía que estaba dando algo de vuelta. Cada gole que tomaba era sustituido por una sensación de contentamiento, como si estuviéramos trocando energía en vez de apenas el alimentarse. Cuando el primero rayo de sol atravesó la ventana de mi cuarto, haciendo el diseño de Mazatlán que colgué en la pared brillar con tonos dorados, él comenzó a desvanecerse, sus ojos anaranjados disminuyendo gradualmente en intensidad. Antes de ir, aunque completamente, dejó un pequeño presente sobre mi almohada, un diseño hecho por él. No era más un esbozo infantil como el primero que me mostró años atrás. Era una obra de arte intrincada en tonos de negro y naranja, representando el horizonte de Mazatlán al poner del sol con la silueta del farol contra el cielo flamejante. Y en la esquina, casi imperceptible, dos figuras lado a lado, una niña y una sombra larga, ambas mirando para el océano. Mantengo ese diseño enmarcado en mi estudio de tatuaje. Ahora, los clientes frecuentemente preguntan sobre él, intrigados por la misteriosa asignatura. Dos ojos anaranjados en la esquina inferior. Digo apenas que fue un presente de un viejo amigo, alguien que me conoce mejor que la mayoría. El Sombra Larga aún me visita ocasionalmente, generalmente cuando estoy en momentos de transición o decisiones importantes. No lo temo más. En verdad, existe un extraño conforto en despertar paralizada, sabiendo que aquellos ojos anaranjados están observándome de las sombras, garantizando que mi alma continúe a fluir como las mareas de Mazatlán. A veces calmas, a veces turbulentas, pero siempre, siempre vivas. Segundo relato. El rostro de Mazatlán. Mi esposa Marisol usa una prótesis en el rostro. Nunca vislumbré lo que existe por debajo de ella, mas mi mejor amigo, infelizmente, sí. Fue durante nuestro tercero encuentro en un pequeño restaurante a la orilla del mar en Mazatlán que Marisol me reveló su secreto.
La puesta del sol pintaba el océano Pacífico con tonos de naranja y rojo. Cuando intenté besarla por la primera vez, ella delicadamente puso la mano entre nosotros, impidiendo el contacto, y me contó sobre su condición peculiar. Inicialmente, pensé que fuera alguna metáfora elaborada, tal vez relacionada a las máscaras que todos usamos metafóricamente en la sociedad mexicana, donde las apariencias son tan importantes cuanto la esencia. Mas no era metafórico. Marisol me pidió para observar atentamente la línea casi imperceptible que contornaba su rostro, desde las témporas hasta abajo del queixo. Con dificultad, conseguí distinguir una sutura finísima, una transición sutil entre su rostro y pescuezo. El sonido de las ondas quebrando contra el malecón parecía ensordecedor mientras mi mente intentaba procesar aquella información. Ella me explicó las reglas con firmeza. Nunca debería preguntar sobre el origen de aquel rostro o lo que había por debajo de él. Todas las noches, ella necesitaría removerlo para higienizarlo por aproximadamente 1 hora. Y durante ese tiempo, yo jamás podría ver su rostro verdadero. Estas condiciones eran innegociables. Después de contarme, Marisol se retiró para el baño del restaurante, dándome tiempo para reflejar sobre lo que acabara de oír. Permanecí sentado, observando los barcos de pesca que retornaban al puerto, mientras ponderaba sobre el significado de aquello todo. Consideré varias posibilidades. Tal vez ella hubiera sufrido un terrible accidente durante las celebraciones de carnaval que son tan populares en Mazatlán. Tal vez algún incidente con los cartéis que ocasionalmente causan problemas en la región, o quién sabe, una deformidad congénita rara. Imaginé un rostro desfigurado, tal vez compuesto apenas de músculos expuestos y tejidos dañados. ¿Mas eso importaba? La Marisol que yo conocía, con quien yo compartía largas caminadas por la zona dorada y conversaciones profundas sobre la historia de los pescadores locales, era real independiente de lo que existiera sobre aquella superficie. Cuando ella retornó, su presencia trajo consigo el olor de flores de hibisco, común en los jardines de Mazatlán. Su sonrisa alejó mis dudas, y decidí que aquel misterio no sería un impedimento para lo que sentíamos uno por el otro. Nuestra relación floreció como las bugambilias que cubren las casas coloridas del centro histórico. Mudamos juntos para una pequeña casa cerca de la playa Olas Altas. Nos casamos en una ceremonia íntima en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción. Y construimos una vida típica de un joven casal apasionado en esta ciudad portuaria. Durante el día, era fácil olvidar completamente aquella peculiaridad. El rostro de Marisol parecía tan natural cuanto el de cualquier otra mujer local, bronceado por el sol constante de Sinaloa. Apenas en ciertos ángulos, cuando la luz del atardecer entraba por las ventanas de nuestra casa, yo conseguía notar aquella línea casi invisible. Las noches seguían siempre el mismo ritual. Marisol se trancaba en el baño de azulejos talavera que habíamos decorado con conchas marinas colectadas durante nuestras caminadas por la playa. A veces quedaba 1 hora, a veces 2, higienizando el interior de su rostro. La curiosidad nunca me abandonó. Sentado en la baranda, bebericando tequila mientras escuchaba las músicas de los mariachis que se presentaban para los turistas en la plaza próxima, yo me preguntaba cómo sería su verdadero semblante. Ocasionalmente, intentaba cuestionarla sobre el asunto. Preguntaba indirectamente sobre posibles accidentes, sobre cómo era posible que aquel rostro pareciese tan natural, sobre cómo sería su apariencia original. Aseguraba que mi amor por ella era incondicional, que no me importaba con apariencias, que estaba apenas curioso. Marisol nunca se irritaba con mis preguntas, a menos que yo insistiese demasiado.
Apenas respondía con un dar de hombros y un lembrete gentil de que aquel era un asunto prohibido entre nosotros. Jamás conté a nadie sobre la prótesis de rostro de Marisol. No por ella tener pedido sigilo, mas porque sentía que era algo íntimo, particular, que no decía respecto a más nadie. Excepto una vez, cuando compartí el secreto. Fue durante mi despedida de soltero. Habíamos alquilado una casa de playa en Las Labradas, un sitio arqueológico a norte de Mazatlán, conocido por sus piedras grabadas por los antiguos pueblos indígenas. La noche había sido regada a tequila, mezcal y sustancias que probablemente no deberíamos haber consumido. Cuando todos ya estaban inconscientes, quedé contemplando el nacer del sol sobre el Pacífico con mi amigo Eduardo. Eduardo era mi mejor amigo, tan próximo cuanto un hermano. Crecimos juntos en Culiacán, capital de Sinaloa. Estudiamos en las mismas escuelas y pasábamos los veranos en Mazatlán. Tras la universidad, nos mudamos para ciudades diferentes, mas mantuvimos contacto frecuente. En pie sobre las rochas milenarias de Las Labradas, conté a Eduardo sobre la prótesis de rostro de Marisol. Al inicio, él pensó que yo estuviera jugando, efecto del alcohol y de las sustancias. Después, bombardeóme con preguntas que, en su mayoría, yo no podía responder. Él quiso saber lo que había por bajo del rostro, si aquello no me enloquecía de curiosidad, si yo nunca había intentado espiar. Sugirió que yo instalase una cámara escondida en el baño para finalmente descubrir el misterio. Confesé que sí, la curiosidad me consumía, mas que había hecho una promesa basada en respeto y amor, y que pretender ver lo que ella escondía sería una violación de confianza imperdonable. El respeto a su privacidad, argumenté, era mi forma de demostrar amor incondicional. Eduardo rió, comentando cómo yo había cambiado de un joven inconsecuente para un hombre responsable. Nuestra conversación derivó para memorias de infancia, mientras el sol se erguía completamente en el horizonte. 4 años se pasaron desde aquella conversación en Las Labradas. Eduardo y yo mantuvimos contacto, pero nunca más hablamos sobre el rostro de Marisol, a pesar de nos encontrar algunas veces por año, cuando él venía a Mazatlán a negocios o cuando yo visitaba Culiacán. Fue durante una de esas visitas que lo impensable sucedió. Eduardo estaba pasando el fin de semana en nuestra casa, que ahora quedaba cerca del faro, el famoso farol en el topo de la colina que domina la ciudad. Estábamos en el quintal, saboreando tacos de pescado y cervezas Pacífico, producto local del cual nos orgullábamos, cuando recibí un mensaje de trabajo urgente. Pedí disculpas y me alejé para hacer una llamada de negocios. Trabajaba como intermediario para exportadores de productos marinos, y uno de mis principales clientes japoneses estaba con problemas en un cargamento. Marisol informó que iría para adentro a realizar su limpieza nocturna, y Eduardo dijo que quedaría bien solo, tal vez hasta ayudase en el jardín de cactus que cultivábamos. 15 minutos después, mientras explicaba detalles sobre certificaciones sanitarias a mi cliente, oí gritos aterrorizantes viniendo de dentro de la casa. Tanto mi amigo cuanto mi esposa uivaban en pánico. Solté el teléfono y corrí para adentro, atravesando la sala decorada con artesanato huichol hasta nuestro cuarto. A través de la puerta abierta, vi que la puerta del baño también estaba escancarada. Marisol gritaba para que yo no entrase, que ella estaba sin el rostro, que llamase una ambulancia, pues Eduardo había mirado. Su voz transmitía un terror genuino que me congeló. Percibí en aquel momento que el motivo por el cual ella no quería que yo viese su rostro verdadero no era vanidad, mas mi propia seguridad. Eduardo cambaleó para fuera del baño,
En sus manos, un grampo de cabello desentortado, con el cual claramente había forzado la cerradura. Ahora usaba ese mismo objeto para perforar repetidamente sus propios ojos, gritando palabras incomprensibles en un estado de completa locura. La visión de mi amigo automutilándose revolvió mi estómago. Siguiendo los gritos desesperados de Marisol, corrí de vuelta al quintal para pegar mi teléfono, aún conectado con mi cliente japonés que preguntaba alarmado lo que estaba sucediendo. Desligué sin explicaciones y llamé a una ambulancia. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a Eduardo convulsionando en el corredor, con Marisol arrodillada a su lado, acariciando su cabeza entre soluzos. Su rostro estaba colocado, más de manera apresurada y desalineada, como una máscara de papel maché que escorregó durante un carnaval. La semana que se siguió fue como vivir en uno de los círculos del infierno de Dante. Eduardo estaba internado en el Hospital General de Mazatlán, sob vigilancia por riesgo de suicidio. Completamente ciego y mayoritariamente catatónico, ocasionalmente irrumpía en episodios de violencia y delirios. Los médicos se mostraban optimistas cuanto a la temporariedad de su estado, mas desconocían la verdadera causa, pues informé a los paramédicos que él había consumido psilocibina, los cogumelos mágicos encontrados en las sierras de Sinaloa durante la temporada de lluvias. No vi razón para contar la verdad sobre el ocurrido. ¿Quién creería que una única mirada para el rostro real de mi esposa sería capaz de enloquecer a alguien? En la mejor de las hipótesis, seríamos blanco de una larga investigación. En la peor, tendríamos que probar lo que decíamos, mostrando el rostro de Marisol a otra persona. Entonces lo mismo sucedería nuevamente. ¿Y después? Las consecuencias eran imprevisibles y aterradoras. Cuanto a Marisol, yo sabía que ella jamás consentiría en mostrar su verdadero rostro a nadie, independiente de las consecuencias de su recusa. Recibí una llamada de acompañamiento de la policía, pidiendo que confirmase mi versión. El hospital no encontró trazos de psilocibina en la sangre de Eduardo, aunque eso no fuera inusual, considerando su media vida corta. Si eventualmente testase en su cabello, yo probablemente enfrentaría serios problemas legales. Mas esa era la menor de mis preocupaciones. Marisol también estaba en estado de profunda perturbación. Aún higienizaba el interior de su rostro, aunque no con la misma regularidad, y cuando lo recolocaba, estaba siempre torto, como una pintura mal alineada en la pared. Comenzaba a exhalar un leve olor, como el de pez cuando comienza a deteriorarse en los mercados al aire libre de la ciudad. Intenté asegurarle que no era su culpa. Expliqué que Eduardo sabía de las reglas, que yo había contado sobre la prohibición, que él había invadido deliberadamente el baño. Imploré que hablase conmigo, que no se aislase en su sufrimiento. Ella apenas respondía que cómo podría no sentirse culpable cuando una simple mirada para su rostro verdadero era capaz de destruir la sanidad de alguien. Cuanto a mí, hago lo posible para mantener la compostura. Mas ¿sabe lo que es más extraño? A pesar de lo que sucedió con Eduardo, aún me pillo curioso sobre cómo es el rostro real de mi esposa. Más curioso que nunca, en verdad. Esa curiosidad es como la marea de Mazatlán. Recua por un tiempo, apenas para retornar con fuerza renovada. En las noches en que Marisol se tranca en el baño, me veo parado delante de la puerta, como un turista hipnotizado por las presentaciones de los clavadistas que saltan de las rochas del faro. Mi mano ocasionalmente sujeta la maneta, temiendo levemente, mientras me pregunto,
¿Valdría la pena perder mi sanidad para finalmente conocer la verdad? Y entonces, como el mergullador que desiste del salto en el último momento, recúo. Vuelvo para la baranda y observo las luces de la ciudad reflejadas en el océano oscuro, preguntándome si el verdadero horror no es lo que existe sobre el rostro de Marisol, mas la fragilidad de la realidad que construimos para nosotros mismos en esta ciudad a la orilla del mar, donde máscaras de todos los tipos son usadas durante el carnaval, mas raramente vemos lo que existe por detrás de ellas. Tercer relato: el retrato de la mujer del mar. Cuando Esteban y yo nos casamos y finalmente nos mudamos para nuestra casa en Mazatlán, frente al malecón, pasamos por el ajuste normal que todo casal enfrenta. Discutimos sobre espacio personal, división de tareas domésticas e, inevitablemente, sobre la decoración de nuestro nuevo hogar. No obstante, había un ítem específico que se tornó motivo de constante discordancia. Mi marido insistía en mantener un peculiar retrato de una mujer desconocida. Encontré la pintura por la primera vez apoyada contra una pila de cajas en el día de la mudanza. Al preguntar quién era la mujer retratada, Esteban respondió vagamente que la había comprado en una de las pequeñas galerías del centro histórico durante un festival de arte. Era una obra original en tinta acrílica, con pinceladas que creaban un efecto casi hipnótico cuando la luz incidía sobre ellas. La pintura mostraba a una joven en pie en la playa de olas altas durante la puesta del sol, mirando por cima del hombro para el observador. Ella era extraordinariamente bella, con largos cabellos castaños ondulados por el viento, salpicados con pequeños cristales de sal marina. Usaba un vestido azul turquesa leve que esguazaba a su alrededor como las ondas del mar. Su rostro delicado en formato de corazón, con los ojos del color del océano profundo, tenía una expresión melancólica y misteriosa. Atrás de ella, el mar revolto de Mazatlán y el cielo anaranjado del atardecer creaban un contraste dramático con su figura iluminada. La composición me recordaba vagamente de las pinturas tradicionales de los pescadores locales, mas tenía algo diferente, algo perturbador. Lo peor era que Esteban insistió en colgar el cuadro en la pared principal de nuestro cuarto. Intenté argumentar que una obra tan intensa sería más adecuada para la sala de estar o el escritorio, mas él fue inflexible. Cuando mencioné que el cuadro no combinaba con nuestra decoración de estilo contemporáneo, él rebateó diciendo que mi colección de conchas y estrellas del mar también no combinaba. Respondí que estos eran pequeños objetos, mientras el retrato era inmenso, con la mujer prácticamente en tamaño real. La discusión terminó con él diciendo que aquel cuadro tenía un valor sentimental especial para él, algo relacionado a Mazatlán que él no conseguía explicar. Como parecía tan importante, cedí, mas con grande reluctancia. Durante las noches, frecuentemente despertaba sobresaltada, con la sensación incómoda de estar siendo observada. Mis ojos invariablemente pausaban en los ojos oceánicos de la mujer, que parecían seguir cada movimiento mío en la oscuridad. Una vez, tuve certeza absoluta de que la pintura habíase alterado. En un domingo por la mañana, al entrar en el cuarto después del café, noté algo diferente en su postura. Su mano derecha, antes relajada al lado del cuerpo, ahora parecía extendida en la dirección del mar, como si estuviera convidando a alguien a seguirla para las profundidades. Cuando apunté eso para Esteban, él afirmó categóricamente que la posición siempre había sido aquella. Podría jurar que no era el caso. Por otro lado, yo siempre intentaba evitar mirar directamente para el cuadro,
era desconfortablemente vívido. Cuando encaraba aquellos ojos azul profundo, casi sentía una conexión real, como si no estuviera sola en el cuarto. Tras 3 semanas angustiantes, imploré a Esteban que removiese el cuadro de nuestro cuarto. Él relutó, mas finalmente concordó en transferirlo para el corredor que llevaba al terrazo. Irónicamente, eso tornó la situación aún peor. Mi rutina diaria incluía subir al terrazo para contemplar el mar de Cortés todas las mañanas, lo que significaba pasar por el retrato inquietante. Sus ojos me seguían por todo el trayecto, como si estuviera juzgando silenciosamente cada paso mío. El momento decisivo ocurrió durante una noche de tormenta tropical. La electricidad había sido interrumpida, algo común en Mazatlán durante la temporada de lluvias. Desperté con sed y decidí bajar hasta la cocina. Como estaba oscuro, usé apenas la linterna del celular para iluminar el camino. Al pasar por el corredor del terrazo, el feice de luz captó el rostro de la mujer en la pintura. Con la iluminación parcial y las sombras danzantes creadas por los relámpagos que entraban por las ventanas, mi cerebro sonolento interpretó el retrato como una figura real parada en el corredor, con agua escurriendo por el rostro y por el vestido, como si hubiera emergido del mar tempestuoso. Solté un grito abafado y recuel, tropezando en la mesita decorativa atrás de mí. Oí el barullo de vidrio quebrando cuando mi colección de miniaturas de faroles cayó en el suelo. En la mañana siguiente, mientras Esteban y yo limpiábamos los cacos de vidrio, expliqué el ocurrido y pedí nuevamente que removiésemos aquella pintura de la casa. Él parecía genuinamente confuso con mi reacción. Cuando describí cómo confundí la imagen con una mujer real, encharcada por la lluvia, en medio de la noche, él comenzó a reír. Después de un momento, acabé riendo también de la ridiculez de la situación. Al fin y al cabo, ¿yo realmente pensé que una mujer misteriosa, salida directamente del mar, había invadido nuestra casa durante una tormenta? Esteban finalmente concordó en mover el cuadro para su escritorio en el andar de abajo, donde yo raramente entraba. Dijo que así yo no necesitaría mirar para ella y mi problema estaría resuelto. Durante algunas semanas, las cosas parecieron volver a lo normal. No obstante, comencé a notar que Esteban pasaba cada vez más tiempo trancado en su escritorio. Inicialmente, atribuí eso al proyecto de ingeniería marítima en que estaba trabajando para el nuevo puerto de Mazatlán. ¿Y qué relación eso podría tener con la pintura? No era como si él estuviera apenas sentado allá, contemplando el retrato por horas. Excepto que fue exactamente lo que descubrí. Un día, ya pasaba de las 9 de la noche y él no había subido para cenar. Ligué para su celular varias veces, mas él no atendió. Preocupada, bajé hasta el escritorio y abrí la puerta sin golpear. Encontrélo sentado en su silla, las espaldas viradas para la mesa de trabajo, encarando fijamente el retrato de la mujer. Su computador estaba desligado. No había papeles esparcidos, ningún indicio de trabajo siendo realizado. Apenas él, inmóvil, observando los ojos oceánicos que ahora parecían aún más vivos bajo la luz direccional del abajur. Cuando percibió mi presencia, Esteban levantó abruptamente como si hubiera sido pego en una situación constrangedora. Explicó apresuradamente que había acabado de enviar los cálculos finales para el equipo del puerto y estaba apenas descansando la mente por algunos minutos. Sonrió ampliamente. Pasó por mí murmurando algo sobre estar faminto y subió rápidamente las escaleras. ¿Aquello era verdad? ¿O él estaba realmente sentado allá, hipnotizado por aquella imagen perturbadora? Decidí no confrontarlo en aquel momento. El cuadro estaba fuera de mi vista
y yo estaba ocupada demasiado con mi trabajo como bióloga marina en el Centro de Conservación de las Tortugas de Mazatlán para preocuparme con eso. Mas una semana después, un descubrimiento accidental mudó todo. Estaba pasando por el corredor cuando oí a Esteban hablando al teléfono en su escritorio. La puerta estaba entreabierta y su voz alterada me hizo parar para oír. Estaba claramente nervioso, intentando explicar a alguien por qué no había entregado los diseños técnicos prometidos. Primero, alegó problemas con el software. Después mencionó una falla en el computador. Y finalmente, para mi absoluto choque, declaró que su esposa había sufrido un accidente en la playa y él necesitó pasar 3 días en el hospital con ella. Aquella mentira descarada me dejó paralizada por algunos segundos, antes de yo empujar la puerta completamente y entrar en el escritorio. Al ver mi expresión, Esteban empalideció visiblemente. Desligó el teléfono sin despedirse y viróse para mí, intentando explicar. Dijo que estaba desesperado, que había perdido el plazo del proyecto que garantizó haber finalizado en la semana anterior y que su empleo estaba en riesgo. Crucé los brazos y pregunté directamente. En los últimos días nos habíamos visto apenas durante las comidas, porque él pasaba horas trancado en aquel escritorio. ¿Estaba realmente trabajando o apenas sentado allá, contemplando a aquella mujer en la pintura? Sus ojos oscuros fijáronse en los míos con una intensidad que nunca había visto antes. Su voz adquirió un tono extrañamente calmo cuando respondió: «Usted está con celos de ella». Quedé estupefacta, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Él continuó, diciendo que no había motivo para celos, que la pintura la tornaba más bonita de lo que ella realmente había sido. Sentí un escalofrío recorrer mi espina mientras intentaba encontrar mi voz. ¿Usted está diciendo que conoce la mujer del retrato? Él dudó por un momento, entonces negó rápidamente. Explicó que se expresó mal, que quería decir que cualquier retrato tiende a idealizar un poco el modelo, sea quien fuera. Insistí, preguntando directamente quién era la mujer en la pintura. Él apenas desvió la mirada y se recusó a responder. Pasé la noche en claro, rolando en la cama mientras Esteban dormía profundamente a mi lado. Sé que parece paranoia quedar tan perturbada por causa de una pintura, mas la situación toda era extraña demasiado. Esteban, siempre tan racional y práctico, estaba obsesivamente ligado a aquel retrato. ¿Por qué nunca lo vi durante nuestro noviazgo de 2 años? ¿Estaría escondido en algún lugar? ¿Será que él mantenía algún tipo de conexión secreta con la mujer retratada? La teoría más obvia era que se trataba de una exnovia, tal vez alguien que lo había marcado profundamente. Mas, encomendar una pintura de aquel porte habría costado una pequeña fortuna. Y por más que yo detestase el cuadro, era innegablemente obra de un artista talentoso. El modo como capturaba la luz de la puesta del sol de Mazatlán, el brillo enigmático en aquellos ojos penetrantes, las pequeñas gotas de agua salgada en su cabello. Claramente, no era apenas una pieza decorativa para él. Él conocía a aquella mujer y, quienquiera que fuese, ejercía un poder inexplicable sobre mi marido. Entonces tuve una idea que no conseguí ignorar. Silenciosamente, levanté de la cama. Esteban continuaba durmiendo profundamente. Pegué mi celular y salí del cuarto en la punta de los pies. Bajé las escaleras sin hacer barullo y me dirigí al escritorio. La casa estaba silenciosa, excepto por el sonido constante de las ondas quebrando en la playa, del otro lado de la calle. Abrí la puerta lentamente
para evitar el ranger característico de las bisagras antiguas. El escritorio estaba inmerso en oscuridad, con apenas la luz de la luna llena entrando por las ventanas abiertas, cargando consigo el olor de sal marino. Ligué la pequeña luminaria de la mesa, evitando encender las luces principales. Allá estaba ella, en el centro de la pared opuesta, su mirada fijo en mí. La luz suave creaba sombras y destacaba partes del retrato de una forma que nunca había notado antes. Aproximéme y coloqué una silla enfrente a la pintura. Allá, face a face con aquella figura enigmática, percibí detalles sorprendentes. Había un pequeño collar de concha alrededor de su pescuezo que yo nunca había notado. En su pulso izquierdo, un delicado bracelete de plata con un pingente en formato de cerilla. Y en sus ojos, una profundidad casi sobrenatural, como si el artista hubiera conseguido capturar no apenas su apariencia, mas también su alma. Levanté mi celular y fotografié el retrato entero. Después tiré close-ups de su rostro, del bracelete y del collar. Me senté en la silla de Esteban y comencé a pesquisar. Primero, intenté buscar reversa de imágenes. Nada. Después, procuré por artistas locales de Mazatlán. Decenas de nombres, mas ninguna conexión obvia con el estilo del retrato. Finalmente, pesquisé por mujer desaparecida Mazatlán y limité la búsqueda a los últimos 10 años. Los resultados me dejaron sin aire. El tercero link era un artículo del periódico El Sol de Mazatlán, datado de hace 6 años. Continúa busca por instructora de mergullo desaparecida Nacilias Tres Marías. Con dedos trémulos, cliqué en el link y comencé a leer. Carmen Aguirre, 28 años, desapareció durante una expedición de mergullo próximo a las Islas Tres Marías. Aguirre, una experiente instructora de la escuela Océano Profundo, estaba conduciendo un grupo cuando una tormenta repentina los sorprendió. Segundo testigos, Aguirre habría retornado al agua después que todos ya estaban a bordo, alegando tener visto un mergullador en dificultades. Su novio, el ingeniero Esteban Rendón, estaba en el barco y relató que la perdió de vista cuando las ondas aumentaron drásticamente. Y entonces, la fotografía era ella, el mismo rostro en formato de corazón, los mismos ojos profundos, el mismo bracelete de cerilla que yo había acabado de notar en el retrato. La leyenda decía: Carmen Aguirre, retratada en pintura conmemorativa encomendada a la Escuela de Mergullo Océano Profundo, donde lesionaba. La obra, basada en una fotografía tirada en la playa de Olas Altas, fue concluida semanas antes de su desaparecimiento. Procuré por más artículos, con el corazón latiendo descompasado. Todos contaban esencialmente la misma historia: una tormenta repentina, típica del Pacífico mexicano. Carmen heroicamente retornando al agua para salvar a alguien. Esteban siendo el último a verla viva. Búsquedas intensas que duraron semanas, mas ningún cuerpo encontrado. El artículo más reciente, de apenas un año atrás, era sobre el fechamiento de la escuela Océano Profundo. El propietario mencionaba que nunca consiguió superar el desaparecimiento de su mejor instructora y que la pintura conmemorativa había sido doada a un ente querido. Estaba tan absorta en la lectura que no oí los pasos en la escalera. No percibí la presencia de Esteban hasta que la puerta del escritorio se abrió completamente. Lo que usted está haciendo. Sobresaltada, dejé el celular caer. La tela aún mostraba el artículo con la foto de Carmen. Él pegó el aparato antes que yo pudiera alcanzarlo. Vi sus ojos escurecer al reconocer el contenido en la tela.
¿por qué usted está mejendo en cosas que no le dicen respecto? Su voz estaba peligrosamente calma. Esteban, ¿por qué usted nunca me contó sobre ella? ¿Sobre Carmen? Él puso el celular en la mesa, fuera de mi alcance. No había nada para contar. Fue antes de conocer usted. Usted guardó el retrato de ella. Escondiólo durante todo nuestro noviazgo. Y ahora lo mantiene como si fuera un altar. Hay todo para contar. Su rostro permaneció impasible por algunos segundos. Entonces él soltó un suspiro cansado. Carmen era especial. Lo que tuvimos fue intenso, más breve. Su desaparecimiento fue un accidente trágico. La pintura es apenas una lembranza de alguien que significó mucho para mí. Entonces, ¿por qué esconderla? ¿Por qué mentir? ¿Por qué pasar horas mirando para ella en secreto? Él no respondió. Apenas me encaró con una expresión que yo nunca había visto antes. Algo frío y distante en sus ojos me hizo recuar instintivamente. Lo que realmente sucedió en aquel día, Esteban, exactamente lo que dicen los relatorios. Una tormenta. Carmen volvió para ayudar a alguien. Las ondas la llevaron. Usted era la única testemuña que la vio entrar en el agua una segunda vez. Todos los otros mergulladores ya estaban abajo del combés, protegiéndose de la lluvia. Su rostro endureció. ¿Lo que usted está insinuando? No sé, mas hay algo que usted no está contándome. Él dio un paso en mi dirección. Usted debería parar ahora, Lucía. Algunas cosas es mejor dejar en el pasado. Como lo que realmente sucedió con Carmen. Fue como si algo hubiérase quebrado dentro de él. Su rostro se contorció en una máscara de furia que transformó completamente el hombre que yo pensaba conocer. «¡Usted no sabe de lo que está hablando!», él gritó, avanzando para mí. Levanté bruscamente, derrubando la silla. Recué hasta batir en la pared, con el retrato de Carmen arriba de mí. Ella iba a dejarme. Las palabras explotaron de él como una confesión involuntaria. Después de todo lo que pasamos, ella iba, aunque para liderar expediciones en las Galápagos. Ni siquiera me convidó para ir junto. Dijo que necesitaba de espacio, que éramos muy diferentes. Él estaba a apenas algunos pasos de mí ahora, los puños cerrados a los lados del cuerpo. La tormenta fue conveniente. Nadie cuestionó cuando dije que ella volvió para el agua. Carmen era conocida por arriesgarse por los otros. Una onda de náusea me invadió. Lo que usted hizo, Esteban, nada que ella no mereciese. Su voz era gélida. Ella estaba determinada a dejarme, a nadar para lejos de mi vida. Yo apenas aceleré el proceso. En aquel momento entendí que estaba delante de un extraño. El hombre con quien me casé, con quien compartía una vida, era capaz de empujar la mujer que amaba para la muerte en medio a una tormenta y después mantener su retrato como un trofeo macabro. Y ahora usted sabe demasiado, Lucía. Él avanzó para mí con una velocidad que me pegó de sorpresa. Conseguí desviar por poco, corriendo para el otro lado de la sala, mas él fue más rápido y agarró mi brazo. El dolor fue intensa cuando él torció mi pulso, haciéndome caer de rodillas. Fue entonces que sucedió. Un estruendo repentino nos sobresaltó. El retrato de Carmen habíase desprendido de la pared y caído con fuerza en el suelo, estilazando el marco de madera. La distracción momentánea fue todo lo que necesité. Pushé mi brazo con toda fuerza y conseguí liberarme. Corrí para la puerta y por el corredor, mientras Esteban se recuperaba del susto.
Alcancé las escaleras y bajé corriendo, casi tropezando en los degraus. Atrás de mí, oí sus pasos pesados y su voz gritando mi nombre. Llegué a la puerta de frente, mas ella estaba trancada y la llave no estaba en la cerradura. Desesperada, corrí para la puerta de los fondos que daba para la playa. Conseguí destrancarla e irrumpí para el aire fresco de la noche de Mazatlán, gritando por socorro mientras corría por la arena. Esteban me alcanzó próximo a la agua, agarrándome por detrás. Luité con todas mis fuerzas, gritando cada vez más alto, rezando para que alguien en el malecón oyese. Mis gritos fueron oídos por el grupo de jóvenes que practicaba corrida nocturna en la playa. En cuestión de minutos, estaba cercada por personas, mientras Esteban intentaba inútilmente explicar que yo estaba teniendo un episodio. Cuando la policía llegó, conté todo, sobre el retrato, sobre Carmen y principalmente sobre la confesión de Esteban. Inicialmente escépticos, los policías mudaron de postura cuando solicitaron una busca en nuestra casa y encontraron, escondido en un cofre en el escritorio, el bracelete de cerilla que Carmen usaba en el retrato. El caso fue reabierto. Las testigos, los otros mergulladores que estaban en el barco, fueron nuevamente interrogadas. Detalles inconsistentes en el relatorio original de Esteban, que habían sido ignorados en la confusión de la tragedia, ahora parecían gritantemente obvios sobre una nueva perspectiva. Meses después, Esteban fue condenado por el asesinato de Carmen Aguirre. Cuanto al retrato, do ello para los padres de Carmen, que lo colocaron en un pequeño memorial en la playa de Olas Altas, próximo al local donde la foto original fue tirada. A veces, paso por allá durante mis caminadas matinales y dejo una flor. Aún me pregunto lo que habría sucedido si el cuadro no hubiera caído en aquel momento crucial. Los investigadores explicaron que la queda probablemente ocurrió debido a la vibración del aire acondicionado antiguo combinada con el impacto de nuestros movimientos en el suelo de madera. Mas en mi corazón, siempre creeré que fue Carmen quien me salvó en aquella noche, que algo de su esencia persistía en aquel retrato y que ella no permitiría que Esteban hiciese con otra mujer lo que había hecho con ella. Las personas de Mazatlán, siempre propensas a historias místicas sobre el mar, comenzaron a decir que en las noches de luna llena, cuando las ondas están particularmente agitadas, es posible ver una mujer de vestido turquesa caminando en la playa de Olas Altas. Dicen que ella protege los nadadores y previene accidentes, guiando los perdidos de vuelta a la costa. No sé si acredito en esas historias. Más de una cosa tengo certeza, mismo después de la muerte. Carmen Aguirre continuó salvando vidas, comenzando por la mía. Cuarto relato: la danza del mar. Trabajo como seguridad en el parque acuático de Mazatlán. Bien, quiero decir, yo trabajaba, soy o era seguridad en el mayor parque acuático de la costa pacífica mexicana, conocido como el Paraíso Marino. Normalmente, yo jamás revelaría dónde trabajo, ya que existen políticas rígidas sobre lo que funcionarios pueden compartir online, mas no consigo contar esta historia adecuadamente sin ese contexto. Y, sinceramente, acredito que este será mi último relatorio como funcionario. Después de lo que descubrí, es imposible continuar trabajando allá. Estoy en la empresa hace 15 años. En los primeros 12, trabajé directamente en las áreas de las piscinas y toboganes, lidiando con furtos de pertenencias dejados en las espreguizadeiras y ayudando turistas que bebían demasiado sobre el sol tropical de Sinaloa.
Ocasionalmente había alguna bronca para separar, mas los problemas generalmente eran simples de resolver. El calor implacable y las largas horas en pie comenzaron a desgastarme en los últimos años. Entonces pedí transferencia para un local con aire acondicionado. La empresa me realocó para uno de sus resorts a la orilla del mar, mientras las condiciones de trabajo mejoraron considerablemente en términos de conforto. Los problemas con huéspedes se tornaron más delicados, principalmente cuestiones familiares. Imagino que el alto costo y el estrés de las vacaciones en Mazatlán afectaban muchas personas. Frecuentemente, cuartos vecinos me llamaban porque algún casal estaba discutiendo violentamente. Yo sugería que aprovechasen la playa separadamente o que reservasen tratamientos en el spa, lo que generalmente los acalmaba. Mas nada de eso es el motivo por el cual estoy aquí. Preciso compartir esto mientras aún puedo. Hace 3 días recibí una ligación de la gerencia. Aparentemente, 2 días antes, el equipo de limpieza había entrado en un cuarto que debería haber sido liberado en aquel día, cuando un huésped sale por vuelta de las 11:00 y el próximo entra a las 15:00. Mas todas las pertenencias de los huéspedes aún estaban allá. El equipo hizo una anotación y siguió enfrente, mas en los 2 días siguientes, cuando entraron nuevamente en el cuarto, todo continuaba allá, intocado. Fui a verificar y realmente encontré un cuarto lleno de maletas, ropas de playa, protector solar, algunos juguetes de arena, todo lo que una familia necesitaría para vacaciones en Mazatlán. El gerente ya había consultado la reserva anterior y era de una familia: padre, madre y 2 niños pequeños. Intenté ligar para los números que ellos proveyeron, mas solo conseguí caixa postal. Quedamos preocupados. Entonces determiné que el equipo de limpieza podría arrumar el cuarto y guardar los ítems personales de la familia hasta que consiguiésemos contacto con alguien. Investigué más a fondo la reserva. La familia había llegado 5 días antes del equipo de limpieza descubrir sus pertenencias. Descubrí que ellos pagaron por un espacio en el estacionamiento y la descripción del vehículo estaba registrada. Una rápida verificación en los estacionamientos y fácilmente localicé el coche de ellos, un SUV con placas de Sonora. Eso descartaba la posibilidad de un accidente de coche o de haber decidido simplemente abandonar todas sus cosas. Enseguida, vi que ellos habían comprado un paquete completo de atracciones. Eso ocurre cuando un huésped paga anticipadamente por acceso a todas las actividades del complejo. Ellos reciben un determinado número de entradas para usar en las diversas atracciones. Esta familia había usado apenas 3 entradas, siendo la última 2 días después del check-in. Aparentemente, en el día en que llegaron, ya era tarde y probablemente quedaron apenas en la playa del resort. En el día siguiente, usaron 2 entradas en el parque acuático principal. En el segundo día, usaron apenas una entrada luego por la mañana. Aquí, en el parque acuático de Mazatlán, tenemos algo llamado conchas marinas. Estos dispositivos a prueba de agua son usados por los visitantes y funcionan como llave del cuarto, ingreso para las atracciones, medio de pago, reserva para actividades, acceso prioritario, un sistema para evitar filas y mucho más. Fue trabajoso, mas finalmente conseguí verificar el histórico de accesos de esta familia. En el día en que fueron al parque principal, comieron en un restaurante en el parque, participaron de algunas actividades y después entraron en su última atracción, la danza del mar, por vuelta de las 11:00. Después de eso, nada. Finalmente, era hora de envolver otra persona en esta investigación. Ligué para un antiguo colega en el parque principal
y pedí que él verificase las filmaciones de seguridad de la danza del mar en el momento en que ellos entraron, y me dirigí para allá. Cuando llegué, mi amigo estaba visiblemente perturbado. Él me mostró lo que había encontrado. Generalmente hay una cámara direccionada para donde los visitantes entran y salen de las atracciones. Las filmaciones mostraban la familia escaneando sus conchas marinas para validar el acceso y entrando en la atracción. Las filmaciones de la salida mostraban apenas los otros visitantes que entraron en el mismo horario saliendo. La familia simplemente no estaba allá. Naturalmente, pensamos en lo peor. Tal vez uno de los hijos hubiérase afogado y los padres y el otro niño hubieran salido a las presas para buscar socorro. Y todos sufrieron algún accidente. Entonces, fechamos la atracción, en plena temporada alta. Desligamos aquella música folclórica hipnótica y vaciamos las piscinas. Yo y mi colega inspeccionamos aquella atracción 3 veces antes de pedir ayuda. Eventualmente, había cerca de 10 funcionarios procurando y no encontramos nada además de 3 pulseras de identificación infantil y una cámara subacuática. Quedé completamente atordoado. Continué investigando en los últimos días y no sé a quién contar lo que descubrí enseguida. Llamé a la policía de Mazatlán y supongo que estén a camino. Mas la empresa tiene sus maneras de encubrir situaciones como esta, y decidí que no conseguiría vivir conmigo mismo si no emitiera algún tipo de alerta. Continué examinando la reserva de ellos en los últimos días, y hoy noté que habían contratado el Recuerdos del Océano. Hay fotógrafos por todo el parque y cámaras subacuáticas en muchas de las atracciones, y con el Recuerdos del Océano. Las fotos son todas incluidas en el paquete. Ellas son automáticamente adicionadas a la cuenta del visitante cuando el sistema registra que su foto fue tirada, y el sistema siempre registra. La localización de todos es siempre monitoreada gracias a las conchas marinas. Bien, abrí el álbum de fotos, Recuerdos del Océano, de ellos, y, juro por mi alma, hay 732 fotos. Las primeras 30 o más son bastante normales. Playa, piscinas, algunas atracciones, enfrente al grande portal en formato de concha que es el símbolo del parque. Más el resto son todas de la danza del mar. Las atracciones tiran apenas una foto por sesión. Por lo tanto, parece que esta familia participó de esta atracción más de 700 veces. La primera foto era normal. Todos parecían felices. Era un día movimentado y un grupo lleno de visitantes. La próxima es perturbadora. El espacio está vacío, excepto por esta pequeña familia, y ellos parecen completamente desorientados. En las próximas 10-15 fotos, puedo ver el padre quedando desesperado, aparentemente gritando. La madre sujeta a los 2 niños con fuerza, y da para ver los niños quedando cada vez más aterrorizadas, llorando, y continúa, y continúa, y continúa. Después de unas 50 fotos, parece que ellos están intentando escapar. En una, el padre está ausente. En otra, todos sumieron, tal vez como si hubieran tentado salir en medio de la atracción, mas en la foto siguiente, todos están de vuelta al mismo lugar. Tras cerca de 450 fotos, veo apenas la madre y los niños. Solo cuando miro atentamente puedo ver el padre, tal vez apenas su cuerpo ahora, flotando en una esquina. A partir de la foto 675, hay apenas la madre y un niño. Otro cuerpo perdiéndose en la agua turquesa. La madre y el niño no están más moviéndose. Hecho que los 2 aún están vivos, mas completamente paralizados, mirando fijamente para frente, pálidos como algas marinas. Y
Juro por mi vida, los danzarinos submarinos de la atracción están moviéndose de manera sobrenatural. En algunas de esas fotos, puedo percibir que ellos no están donde deberían estar. Yo hasta vi una con un danzarino al lado de la familia, debajo de agua, sin equipamiento de respiración. No consigo mirar más. Feché el álbum. El tamaño del archivo aumentó desde que lo feché. Dios del cielo, ¿será que nuevas fotos están siendo adicionadas? Veo en las cámaras de seguridad que la policía de Mazatlán acabó de llegar. Entonces, ellos asumirán en breve. Quería entender qué pesadelo es ese, mas también quería que ese maldito caso nunca hubiera llegado hasta mí. No hacho que conseguiré actualizar este relatorio. Después de hablar con la policía, pienso en dejar Mazatlán y nunca más retornar. Solo quería tornar eso público antes que el parque acuático de Mazatlán alimente los medios con alguna historia de encubrimiento sobre el desaparecimiento de una familia entera. Ellos no desaparecieron. Yo sé dónde ellos están. Mas lo más aterrorizante, lo que me hace tremer mientras digito, es que la última foto que vi antes de fechar el álbum tenía a alguien nuevo en la escena. Alguien que me parecía muy familiar. Era yo mismo, nadando al lado de la madre y del niño, con una sonrisa extraña y ojos vacíos como el océano profundo. Y, por alguna razón inexplicable, mi piel tenía un brillo azulado, exactamente como los danzarinos submarinos de la danza del mar. En mi mesa hay una concha marina que no estaba aquí esta mañana. Está grabada con mi nombre y tiene un billete anexado que dice: tu turno en la danza del mar. Las aguas te esperan. No sé si conseguiré escapar. Ellos están observándome a través de la agua. Cuando miro para el copo de agua en mi mesa, no es más mi reflejo que veo. Estoy mudando. Siento mis pulmones transformándose. Si encontraren este relatorio, por favor, nunca, nunca entren en la atracción, la danza del mar, en Mazatlán. Hay algo en aquellas aguas que no es de este mundo. Y si, por acaso, usted visitar el parque acuático de Mazatlán y ver un seguridad de media edad con piel azulada convidando visitantes para la danza del mar, fuja. Fuja para lejos del mar, porque no soy más yo. Ahora soy parte de las aguas, y las aguas tienen hambre. Alerta de emergencia. Esto no es una prueba. Amenaza inmediata para residentes de los municipios de Sinaloa. Esté atento a vientos fuertes, tormentas eléctricas, lluvias intensas, inundaciones repentinas. Se recomienda que los residentes permanezcan en casa. Por favor, cierre o bloquee todas las entradas de su residencia. Evite usar dispositivos que emitan luz o ruidos altos. Por favor, diríjase a un cuarto sin ventanas. Vigencia indefinida. Emitido por la Protección Civil de Sinaloa. Fue con este mensaje que me sorprendí en medio de un episodio de El Señor de los Cielos en mi sala. Paralizado con una cuchara llena de aguachile a medio camino de la boca, me enderecé y volteé a mirar por la ventana. El cielo, como me imaginaba, estaba completamente despejado. Algunas nubes dispersas, pero nada alarmante, sin lluvia. Sin truenos, nada. Confundido, apagué la tele, haciendo que la alerta desapareciera de la pantalla. Mis dos perros, Chico y Luna, se acercaron y les acaricié la cabeza. Chico, hermano de Luna, temblaba intensamente debido al sonido estridente que siempre acompaña a estos alertas de emergencia.
Los dejé en la sala y caminé por la cocina hacia el balcón. Mis vecinos también estaban afuera de sus casas, todos mirando al cielo con expresiones de perplejidad. ¿Una amenaza inmediata? No parecía, pensé, mientras mi celular empezaba a vibrar con el mismo tono de alerta. Uno por uno, los teléfonos de todos alrededor empezaron a sonar. Debo explicar que nunca he experimentado una alerta real de clima severo en toda mi vida. Ni una sola vez. Lo que parece extraño, considerando que vivo en Mazatlán, Sinaloa, donde huracanes y tormentas tropicales son relativamente comunes durante la temporada. Imaginé que quizás era solo un error, pero en el momento en que ese pensamiento cruzó mi mente, oí la sirena de la patrulla policial bajando la calle. Un oficial hablaba por el altavoz. Esto no es una simulación. Por favor, entren a sus casas inmediatamente. No salgan bajo ninguna circunstancia. Nunca he sido el tipo de persona que ignora a las autoridades, así que entré en casa nerviosamente, apagué todas las luces de los pisos superiores y llevé a mis perros al sótano con un saco de dormir, algo de comida, mi celular, un cargador, algunas pilas de repuesto, una linterna y otros artículos esenciales. Llamé a mi hermano, que vive cerca del malecón, y le pregunté si había recibido el mensaje. Él lo había recibido. Consideré decirle que deberíamos estar juntos para esperar el fin de la tormenta, pero entonces imaginé que probablemente tendríamos problemas por eso. Así que colgué, me acomodé en mi saco de dormir y empecé a navegar en Twitter. Eventualmente me quedé dormido, ya que estaba estresado y me había despertado bastante temprano. Cuando desperté, me di cuenta de que todavía no oía ninguna lluvia. En serio, absolutamente nada. Más confundido que nunca, decidí verificar si el alerta había sido cancelado. Encendí mi celular y telefoné a mi hermano de nuevo. Se fue directo al buzón de voz, así que desistí. Decidí arriesgarme y subir las escaleras. Tuve que apretarme entre la puerta y la pared para impedir que mis perros me siguieran, pero lo logré, y ellos permanecieron en el sótano. Caminé por la cocina hasta la puerta principal y miré por la ventana. Mientras entrecerraba los ojos para ver allá afuera en la oscuridad, extraño, considerando que eran solo las 2:00 p.m. según mi reloj, la tele parpadeó brevemente. Miré alrededor y parpadeó de nuevo, pero esta vez todos los aparatos del piso de abajo parpadearon. Sin pensar mucho en eso, me volteé y miré por la puerta de nuevo. Todas las casas de la cuadra estaban con las luces apagadas. Nadie estaba en la calle, excepto por una adolescente. Una muchacha flaca, de pelo corto, vistiendo lo que parecía ser una funda de almohada. Caminaba inestable por la calle, muy lentamente, como si estuviera con alguna dificultad. Me volteé, ahora extremadamente confundido y preocupado, y agarré los platos de comida de los perros que había olvidado más temprano. Cuando levanté la vista, una de las casas, la diagonalmente opuesta a la mía, al lado de la casa del otro lado de la calle y a la izquierda, estaba con las luces encendidas y una de sus ventanas rota. Me estremecí y corrí de vuelta al sótano mientras las luces parpadeaban intensamente. Cerré la puerta del sótano y me senté en un sofá viejo y andrajoso que había traído abajo. El sótano es donde pongo todo lo que no tengo espacio arriba. Así que, sí, está atestado. Olvidé mencionar algo que puede valer la pena notar. Vivo en un barrio residencial de Mazatlán, no muy lejos de la zona dorada. Normalmente es un lugar tranquilo, lleno de turistas y locales aprovechando la vista al mar.
Nunca damos noticias, nunca tenemos escándalos o cosas así. Esta es la primera cosa interesante que sucede. Yo creo, desde que Don Manuel perdió su cartera a un pelícano atrevido en el malecón. Así que es posible que toda esta situación parezca mucho peor de lo que realmente es. Por increíble que parezca, hasta hace algunos minutos me estaba divirtiendo completamente. Me encantan estos escenarios de emergencia y mi sótano es totalmente seguro. Así que estoy viviendo el momento más emocionante de mi vida. Bueno, lo estaba. Decidí encender mi radio. ¿Qué mal podría hacer desde que no subiera mucho el volumen? Me sorprendí al descubrir que nuestra estación de radio local todavía estaba al aire. Estaban hablando sobre el clima. No había nada nuevo. Estaban tan confundidos como nosotros. No queriendo oír música de banda sinaloense indefinidamente, sintonicé otra estación. Esta era una que nunca había oído antes. ¿Me puede dar el estatus del municipio de Mazatlán? Cambio. Sin nuevos desarrollos. Cambio. Entendido. ¿Alguna fatalidad? Cambio. ¿Qué parte de sin nuevos desarrollos no entiendes, Moreno? Una patrulla pasará en breve para escanear el área en busca del objetivo. Cambio. ¿Alguna previsión para esto? Cambio. No, todavía no. Cambio. ¿Y alguna palabra de la sede, Cortés? Cambio. No, Moreno, todavía no. No desde que 013 escapó. Cambio. Bien, avísame si y cuando entren en contacto. Cambio. En ese punto perdí la señal. Bueno, no exactamente, pero la conexión se puso tan débil que apenas podía entender cualquier cosa que estaban diciendo. Imaginé que debía haber encontrado un canal de comunicación policial y me quedé sin ninguna respuesta. Eso fue hace unos 45 minutos, al momento en que estoy relatando esto. Amigos, no sé qué está pasando. ¿Alguno de ustedes vive cerca de mí? Sabrán si recibieron la alerta. Diría en qué barrio de Mazatlán vivo y cuáles fueron afectados, pero no sé si debo por razones de privacidad. De cualquier forma, los mantendré actualizados, ¿ok? Hasta entonces, deséenme suerte. ¡Órale, raza! Esto se hizo viral. Los mantendré informados en los próximos días. Solo una actualización rápida antes de la primera actualización principal. Hace unos 5 minutos, una alarma de coche sonó en algún lugar a la derecha de mi casa. Estoy muy asustado para ir a verificar, pero subiré a ver cómo está mañana por la mañana y los actualizaré entonces. Mientras relato esta última actualización, mis dedos tiemblan tanto que apenas puedo sostener el celular. El alerta ya dura 24 horas y nadie sabe qué está pasando. La energía eléctrica fue cortada hace unas 3 horas y estoy usando las últimas reservas de la batería de mi celular. Poco después de mi última actualización, oí algo rasguñar la puerta del sótano. No eran Chico y Luna. Estaban acostados a mi lado, tan asustados como yo, sin hacer un ruido siquiera. El sonido continuó por aproximadamente 2 minutos. Después paró abruptamente. Durante la madrugada, capté de nuevo la frecuencia policial. Ellos mencionaron que 013 estaba manifestando comportamiento anómalo y que la contención había fallado. No entiendo lo que eso significa, pero a cada hora que pasa, la sensación de peligro aumenta. Por la mañana, me arriesgué a subir de nuevo. La adolescente que vi ayer ya no estaba allí, pero había marcas extrañas en el asfalto, como si algo hubiera sido arrastrado. Más perturbador aún,
Todas las casas en la cuadra tenían al menos una ventana rota. Todas, excepto la mía. En el horizonte, sobre el mar de Cortés, hay una extraña coloración verdosa en las aguas que nunca he visto antes. No es el típico color turquesa que atrae a los turistas. Es algo diferente, algo mal, como si el propio océano estuviera enfermo. El radio ahora solo transmite estática, ocasionalmente interrumpida por una voz distorsionada repitiendo contención fallida. Protocolo marea negra iniciado. Residentes en cuarentena hasta segunda orden. Intenté llamar a mi hermano de nuevo y a algunos amigos. Nadie contesta. El internet funciona de forma intermitente. Consigo enviar esta actualización, pero no sé por cuánto tiempo más. Los perros empezaron a actuar de forma extraña hace algunos minutos. No paran de mirar hacia un punto específico en la pared del sótano, gruñendo bajito. No hay nada allí, solo la pared, pero sus pelos están erizados y ellos se niegan a desviar la mirada. Y hace poco recibí un nuevo mensaje en el celular. Actualización de emergencia. Permanezca en lugar cerrado. No mire al mar. Repito, no mire al mar. Socorro en camino. ¿Qué está pasando en Mazatlán? ¿Alguien sabe de algo? Por favor, si reciben este mensaje, respondan. Necesito saber que no estoy solo. Ahora estoy oyendo pasos en el piso de arriba. Pasos mojados, como si alguien estuviera empapado. Chico y Luna están temblando violentamente. La puerta del sótano está cerrada, pero acabo de darme cuenta de algo que me heló la sangre. Desde mi ventana del sótano, puedo ver parcialmente el océano y el agua. El agua parece estar moviéndose en dirección a mi casa, incluso aunque esté a más de 10 cuadras de la playa.